Hablamos ahora de salud en Directo América de France 24. Ya está conmigo lista en el estudio Mar Romero Sala, porque hoy es el día de la lucha contra el cáncer. Mar, ¿cómo nos afecta esta enfermedad? Pues nos afecta de muchísimas maneras, Raúl. Es la segunda causa de muertes en todo el mundo y también en el continente americano. Se calcula que son unos 10 millones los fallecimientos que hubo en 2020, según cifras de la Organización Mundial de la Salud. Los países donde más muertes de cáncer se han recontado, también según cifras de la OMS, son, por ejemplo, Haití, Cuba, Jamaica, también Uruguay. En estos países superan las 125 muertes por cada 100.000 habitantes. Les siguen Argentina y Bolivia. En cambio, Colombia y México vemos que tienen alrededor de unas 80 muertes por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, las muertes no son la única manera de calcular cómo afecta esta enfermedad a las sociedades americanas. Cuando vemos los años vividos con discapacidad que provoca el cáncer, vemos como los países norteamericanos, Canadá, Estados Unidos, superan con creces al resto de la región. En estas cifras y en estos gráficos, como siempre, Raúl, influye mucho la capacidad de cada país, primero de detectar el cáncer y luego también de tratarlo y de tratar de curarlo. Así es, Mar, pero le quiero preguntar entonces si estos casos de cáncer pueden ser evitables. Pues sí, y es algo que discutiremos ahora más adelante también con nuestras voces expertas. Lo más lamentable es que hay alrededor de un 30 y un 50% de cánceres que pueden ser evitables. Hay muchos factores que influyen a la hora de desarrollar esta enfermedad, pero hay varios que se pueden prevenir. La OMS también calcula esa cifra, ese porcentaje, primero tratando de eliminar al máximo los factores de riesgo como fumar, el consumo excesivo de alcohol, la mala alimentación y luego también reforzando los sistemas de prevención, como decíamos, por ejemplo, tratando de detectarlos lo más tempranamente posible. Así es, Mar, pues gracias entonces por esta introducción, pero por supuesto le pido que se quede conmigo porque nuestra segunda invitada del día vamos a tratar este tema los dos juntos. Y como lo veníamos adelantando, hoy es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer, todo tipo de cáncer. Ya tuvimos la introducción con nuestra periodista experta en salud, Mar Romero Sala, y ahora quiero entonces saludar a nuestra segunda invitada del día. Ella es Carolina Weissner, ella es directora general del Instituto Nacional de Cancerología de Colombia. Gracias, doctora, por estar con nosotros en Directo América de France 24. Y le pregunto, ¿cómo podemos prevenir entonces que aumenten los casos de cáncer? Bueno, pues la prevención ha sido un capítulo muy particular en el cual ha hecho énfasis la Organización Mundial de la Salud, puesto que las políticas públicas son las que tienen un impacto real en la prevención del cáncer. Entonces, esto ha sido claro, por ejemplo, para el caso del tabaco, en donde el incremento del impuesto ha disminuido el riesgo de que los jóvenes se inicien en el consumo del tabaco, la reducción en el consumo del alcohol, todo lo que significa evitar la exposición a ciertas infecciones, como es el virus del papiloma humano, el Helicobacter pylori, en donde tenemos que promover adecuadas condiciones de la alimentación, el agua, las condiciones del aire, es decir, todo lo que tiene que ver con el ambiente. Y ya los comportamientos más individuales que tienen que ver con estos hábitos de evitar el tabaco, el consumo de alcohol y, por supuesto, participar en los programas de tamización, las personas que no tienen síntomas, hacerse los exámenes para conocer su riesgo de cáncer y, en caso tal, poder hacer un tratamiento oportuno. Doctora, pues tomamos notas de todas estas recomendaciones porque de hecho el cáncer se prevé que vaya aumentando en los próximos años. Para 2040 se proyecta que haya casi 30 millones de casos diagnosticados y 16,4 millones de muertes. Es un crecimiento muy significativo respecto a las cifras que tenemos hoy en día. ¿Por qué aumentarán tanto los casos de cáncer en el futuro? ¿A qué se debe este crecimiento? Bueno, la incidencia de cáncer, es decir, el incremento en el número de casos nuevos, está en relación directa con el índice de desarrollo humano. Es decir, que la humanidad, en la medida en que vivimos más, aumentamos la expectativa de vida y hay un mayor porcentaje de personas por encima de 65 años, esto incrementa la probabilidad de que tengamos mutaciones en la célula. Es decir, que el envejecimiento de la población es una condición que incrementa el número de casos de cáncer, sumado a esto a los factores de riesgo.
Así es, doctora. Pues también le quiero preguntar entonces si los sistemas de salud en América Latina están preparados para hacer frente a este crecimiento de los casos de cáncer, teniendo en cuenta pues la precariedad de algunos países de nuestra región respecto a estos centros de salud, en comparación evidentemente con países desarrollados como Europa, Estados Unidos. Bueno, podríamos decir que los países desarrollados han tenido una más larga experiencia para enfrentar las patologías como el cáncer, entonces tienen desarrollados programas para la detección temprana de una manera mucho más articulada entre los diferentes niveles de atención. Podemos decir que en la región de las Américas, en la parte sur, hemos estado, digamos, una larga trayectoria histórica para enfrentar las enfermedades agudas y transmisibles, pero todavía no tenemos la suficiente experticia para atender las enfermedades crónicas que implican una lógica diferente para la atención en salud. Entonces esto es un reto, no solamente en lo que significa organizar programas de detección temprana, colon y recto, los que están creciendo, mama, próstata, sino también tener centros especializados para ofrecer a los pacientes los diferentes servicios que requieren la atención del paciente con cáncer en las diferentes modalidades de su presentación, que son infraestructuras complejas y de alto costo. Entonces hemos avanzado, pero todavía hay unas brechas muy largas para garantizar una calidad en la atención de los pacientes. Claro, y de hecho es importante recordar también esos altos costos. No es algo que podemos preparar desde ya, que los gobiernos pueden preparar desde ya para tratar de evitar que sea algo más grave en el futuro. Entremos en un tema un poquito más concreto. Los cánceres hereditarios son una parte, un porcentaje importante de los cánceres que se pueden desarrollar a lo largo de la vida. ¿Qué avances podemos esperar en el futuro para tratar y también para tratar de evitar este tipo de enfermedad? Bueno, los cánceres hereditarios están más o menos entre el 5 al 10% de todos los cánceres. Esto significa que cuando una persona tiene un diagnóstico de cáncer a una edad relativamente temprana, asumimos que sea antes de los 50 años, podría ser que esta persona tiene una mutación de un gen que ha sido heredado y por eso resulta indispensable o posible identificar esta mutación en el resto de los miembros de la familia. Una de las mayores trayectorias ha sido la identificación del gen BRCA1 o 2, que implica que las mujeres tienen un riesgo muy alto de desarrollar cáncer de mama en el grupo familiar, y por esto se ofrece una cirugía reductora del riesgo como puede ser la mastectomía. Otros tipos de cáncer se ofrecen para las que tienen el riesgo de tener cáncer de ovario, se ofrece la oophorectomía profiláctica, o para los casos de las familias que tienen poliposis adenomatosa familiar, cuando se identifica la mutación del gen, se propone de manera profiláctica hacer las colectomías. Pero pues esta situación solamente es para un porcentaje muy reducido del total de cánceres que sucede dentro de la población. Hablando de esta enfermedad, digamos, tan dolorosa y también emocionalmente fuerte, doctora, le pregunto si es posible erradicarla. Bueno, dado que el cáncer agrupa más o menos 120 enfermedades, pues es un tema bastante complejo hablar de la erradicación, pero sí podríamos decir que ya la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, ha propuesto que el cáncer de cuello uterino se puede eliminar, erradicar, porque ha sido suficientemente estudiada su etiología y la manera de intervenir. Es así como se ha propuesto que se puede eliminar si hacemos la estrategia 90-70-90, es decir, que el 90% de todas las niñas que cumplen 15 años haya recibido la vacuna contra el cáncer de cuello uterino, vacuna contra el virus del papiloma humano, que el 70% de las mujeres, al menos a los 35 años, se hagan ellos una prueba para saber su riesgo de cáncer y hayan recibido el tratamiento en caso de necesitarlo, y las mujeres a las que se les identifica enfermedades preneoplásicas, el 90% de las mujeres en el mundo reciban el tratamiento. Así se planea que en el largo plazo lo podemos erradicar. Y por supuesto, la vacunación profiláctica también permite eliminar, pero tendremos que vivir con cáncer durante los próximos siglos.
Justamente de eso le quería hacer mi siguiente pregunta. ¿No? Estaba hablando del cáncer de cuello uterino provocado por el virus del papiloma humano. En su mayor parte no hay vacunas contra algunas de las infecciones que pueden desarrollar cáncer después. En el futuro, mirando hacia adelante, ¿qué avances podemos ver también en estas vacunas? Porque además recordemos, por ejemplo, que eso podría suponer una gran diferencia en países de ingresos bajos y de ingresos medios, donde estos cánceres provocados por infecciones suponen el 30% frente a un 13% de la media global. Entonces, ¿habrá buenas noticias mirando hacia adelante en el desarrollo de futuras vacunas? Bueno, en este momento tenemos disponibles 2 vacunas profilácticas, que es la vacuna del VPH. Sin embargo, resulta preocupante que cuando alcanzamos ese desarrollo tecnológico siempre hay alguna resistencia a la vacuna. Creo que la pandemia COVID nos ha mostrado el beneficio absoluto de disponer de vacunas para el control de la enfermedad. Esperamos que las personas se vacunen. Y la otra que está disponible profiláctica es la vacuna contra la hepatitis B, que previene el cáncer hepático. Ya teniendo en consideración que se conoce de manera mucho más específica la biología tumoral y el desarrollo de la inmunoterapia, están en estudio muchísimas vacunas terapéuticas que ofrecen unas alternativas muy interesantes para el tratamiento de las enfermedades malignas. Doctora, el lema de este año es cerrar la brecha de atención. Le pregunto entonces qué brechas son las que existen y qué pasos se deben tomar para poder eliminarlas. Bueno, teniendo en consideración que el cáncer, el conjunto de patologías malignas, implica contar con una infraestructura compleja y de alto costo, entonces disminuir las brechas significa que todos los pacientes con cáncer puedan tener acceso a estas tecnologías diagnósticas y terapéuticas. Entonces sí se ha visto unas diferencias grandes de acuerdo con los sistemas de salud. Aquellos países que han logrado acceso universal a los pacientes pueden acceder a todos los servicios, inclusive el cuidado paliativo, pero hay grandes diferencias regionales respecto a la posibilidad de tener acceso y sobre todo de oportunidad a los beneficios que nos ha alcanzado la ciencia y la tecnología. Queríamos cerrar con una última reflexión. Se dice mucho y hay víctimas y familiares que dicen que el término de batalla contra el cáncer puede ser negativo para las personas que pierden precisamente contra esa enfermedad. Como experta, me gustaría simplemente saber cuál es su opinión al respecto de estos términos que los medios usamos cada día. Sí, creo que ese lenguaje ha sido criticado por muchos pacientes y escritores. Es el lenguaje de la guerra. Sin duda alguna, esta es una enfermedad que nosotros ahora tenemos que comprender de una manera mucho más integral y estoy también convencida que el lenguaje lo debemos modificar, puesto que las personas que han sobrevivido al cáncer y que han tenido esta experiencia se transforman espiritual y de muchas maneras su sensibilidad, y ese lenguaje yo estoy segura que lo debemos modificar hacia una mirada más comprensiva. Doctora, pues gracias por estar con nosotros nuevamente en este espacio de France 24 Directo América para hablar del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer. Gracias, doctora, por su tiempo. Un abrazo. Gracias a ustedes por la invitación. Pues Mar, estábamos conversando con la doctora Carolina Beisner, directora general del Instituto Nacional de Cancerología de Colombia, para hablar sobre esta enfermedad en todo el mundo. Nosotros continuamos en Directo América.